¿Por qué tantas personas eligen el camino de la obediencia ciega, incluso cuando eso significa ser cómplices de injusticias? ¿Será que el valor es una virtud reservada para unos pocos? ¿O existe algo profundamente arraigado en nuestra sociedad que desmotiva la valentía? Estas preguntas tocan una verdad incómoda. La mayoría de nosotros en algún momento preferimos la comodidad del silencio al peso de desafiar normas impuestas. Rollo May, en su obra sobre psicología existencial, afirmó: el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Sin embargo, vivimos en una era donde el miedo a ser excluido, ridiculizado o castigado supera con frecuencia nuestra capacidad de actuar conforme a nuestros principios. En lugar de cuestionar, nos adaptamos. En lugar de confrontar, obedecemos. La historia está llena de ejemplos de sociedades que sucumbieron a la opresión porque la mayoría de sus miembros prefirieron evitar la incomodidad de disentir. Como decía Alexander Solzhenitsyn, el declive del valor es, tal vez, la característica más notable que un observador externo puede notar en Occidente hoy en día. En este video, exploraremos la relación entre la cobardía y el ascenso del autoritarismo, analizando cómo la obediencia ciega se ha convertido en un patrón, no solo en regímenes totalitarios, sino también en democracias modernas. Reflexionemos sobre cómo la valentía puede ser no solo un antídoto, sino una virtud indispensable para preservar la libertad. ¿Por qué somos tan propensos a obedecer, incluso cuando la moralidad de nuestras acciones es cuestionable? Esta pregunta fue profundamente explorada por el psicólogo Stanley Milgram en su famoso experimento sobre la obediencia, realizado en la década de 1960. En este estudio, participantes comunes, sin antecedentes de comportamiento violento, fueron persuadidos para aplicar descargas eléctricas a otra persona, simplemente porque una figura de autoridad se los ordenó. La conclusión fue aterradora. Más del 60% de los participantes siguieron las órdenes hasta el nivel más alto de descargas, incluso al escuchar gritos de dolor. Este experimento reveló una dura verdad sobre la naturaleza humana. El miedo a desafiar la autoridad muchas veces supera la preocupación por las consecuencias de nuestras acciones. La obediencia ciega, como lo describió Rollo May, a menudo se confunde con virtud. En tiempos de crisis, preferimos seguir órdenes antes que enfrentar las incertidumbres del pensamiento independiente. Este patrón es especialmente fuerte en una sociedad que valora más la conformidad que la autenticidad. Además, la cultura del miedo y la vigilancia, intensificada por las redes sociales, amplifica nuestra renuencia a desafiar las normas. Vivimos en un mundo donde las opiniones disidentes son rápidamente castigadas con el ostracismo, mientras que la conformidad se recompensa con aceptación y validación. Así, muchas personas prefieren el camino aparentemente seguro de no cuestionar. Interiorizan la idea de que ser bueno significa obedecer, incluso si eso implica ignorar su propia conciencia. Este miedo a la disidencia también está profundamente arraigado en la necesidad humana de pertenencia. Como señaló el psicólogo Erich Fromm en El miedo a la libertad, la independencia se percibe como una amenaza en un mundo donde el conformismo es la norma. La presión por encajar puede ser tan intensa que terminamos convencidos de que nuestras acciones, incluso aquellas que perpetúan la injusticia, están justificadas porque todos a nuestro alrededor están haciendo lo mismo. Si la obediencia es tan prevalente, ¿cuál es el precio de resistir? ¿Y cómo puede la valentía ayudarnos a superar el miedo de desafiar normas opresoras? ¿Qué sucede cuando una sociedad prioriza la obediencia por encima de la libertad individual? La respuesta está en la historia. La conformidad masiva es el pilar del autoritarismo. La obediencia ciega, disfrazada de virtud, abre camino para que los gobiernos amplíen su control y repriman libertades, muchas veces con el apoyo tácito o explícito de la población. Regímenes autoritarios a lo largo de la historia, como el nazismo en Alemania, el estalinismo en la Unión Soviética o el Khmer Rojo en Camboya, comenzaron con pequeñas restricciones, justificadas como necesarias para el bien común. Al principio, pocos cuestionaron. Había un sentido de seguridad en la conformidad, y aquellos que se atrevieron a resistir fueron rápidamente demonizados. Como explica el psicólogo Ervin Staub en The Roots of Evil, la represión es frecuentemente racionalizada por la mayoría como una medida justa contra los enemigos del progreso.
Esta dinámica se desarrolla de manera similar en las sociedades modernas, incluso en democracias. Hoy en día, la conformidad es reforzada no solo por los gobiernos, sino también por sistemas tecnológicos y culturales. La censura y la vigilancia masiva, legitimadas por el miedo y la inseguridad, crean un entorno donde cuestionar se vuelve peligroso. Las redes sociales desempeñan un papel crucial en este proceso, funcionando como amplificadores de la propaganda y de la presión social. La fuerza impulsora detrás del autoritarismo es la idea de que el colectivo sabe qué es lo mejor. Esta creencia justifica la supresión de libertades individuales en favor de un supuesto bien mayor. Sin embargo, esta lógica tiene consecuencias devastadoras. Cuando la mayoría acepta la represión de una minoría, se activa el continuum de destrucción descrito por Staub. Pequeños actos de exclusión, como prohibiciones en espacios públicos o censura de ideas, evolucionan hacia una represión sistemática y, eventualmente, hacia violencia institucionalizada. Sin embargo, el autoritarismo no prospera únicamente por los líderes, depende de una población que, ya sea por miedo o conveniencia, elige no resistir. Esta conformidad patológica, como la describe Rollo May, es el verdadero peligro. Transforma a la sociedad en un terreno fértil para la tiranía, donde las personas renuncian a su responsabilidad moral a cambio de una falsa sensación de seguridad. Pero si la conformidad es la raíz del autoritarismo, ¿cómo podemos romper este ciclo? La respuesta está en el coraje, una virtud que muchos consideran olvidada, pero que sigue siendo vital para la libertad. Si la conformidad es el pilar del autoritarismo, el valor es su antítesis. Pero, ¿qué significa realmente tener valor moral? Rushworth Kidder, en su libro Moral Courage, describe el valor como la capacidad de enfrentar peligros por un compromiso con valores superiores. Es un tipo de valentía que va más allá del valor físico. Es la disposición de soportar críticas, rechazo e incluso represalias para defender lo que es correcto. Sin embargo, el valor moral es una virtud en declive. En nuestra sociedad, la tendencia a la conformidad y el miedo a ser diferente inhiben la expresión de ideas independientes. La cultura de la cancelación, la vigilancia digital y el temor a represalias profesionales son solo algunas de las barreras que impiden a las personas actuar según sus convicciones. Viktor Pestov, un joven que se enfrentó al régimen soviético, es un ejemplo inspirador de valor moral. Sabía que desafiar al statu quo podría destruir su vida, y aún así, lo hizo. Fundó el grupo clandestino Free Russia y publicó textos en contra de las mentiras del régimen, a pesar de saber que su libertad y seguridad estaban en riesgo. Al ser arrestado y condenado a un campo de trabajo, Pestov reflexionó: hice lo que debía hacer, no podía guardar silencio. Esa valentía no es solo un acto individual, sino un movimiento que puede transformar sociedades enteras. Carl Jung llamó a personas como Pestov los verdaderos líderes de la humanidad, aquellos que, incluso enfrentando peligros extremos, desafían la tiranía. Pero, como cualquier virtud, la valentía necesita ser cultivada. No surge de manera espontánea en una sociedad que valora más la obediencia que la autenticidad. Rollo May identificó que la valentía moderna se define por la capacidad de actuar en contra del colectivo, aunque eso signifique perder amigos, estatus o comodidad. Él explicó: la marca de la valentía en nuestra era de conformidad es la capacidad de mantener nuestras propias convicciones. Sin embargo, esta capacidad exige más que valor. Requiere una conexión profunda con principios éticos y una visión clara de que el precio de la obediencia ciega es la pérdida de la libertad y la dignidad. Pero la valentía no se trata solo de grandes gestos heroicos. Se manifiesta en pequeñas acciones cotidianas: alzar la voz contra las injusticias en el trabajo, negarse a seguir normas inmorales o incluso proteger a quienes son víctimas de discriminación. Cada acto de resistencia, por pequeño que parezca, es un paso hacia la preservación de la libertad. Si la valentía moral es la clave para resistir al autoritarismo, ¿cómo podemos cultivarla en un mundo tan hostil hacia la disidencia? Cultivar valor en una sociedad que glorifica la obediencia puede parecer un desafío monumental, pero es precisamente en tiempos de opresión cuando el valor se vuelve más necesario. El valor moral no surge por casualidad. Se construye a través de elecciones conscientes y del compromiso con valores que trascienden el miedo y las convenciones sociales.
Uno de los primeros pasos para cultivar el valor es desarrollar una conciencia crítica. Esto implica cuestionar normas, leyes y narrativas predominantes, en lugar de aceptarlas pasivamente. Como afirmó Rollo May, el opuesto del valor en nuestra era es la conformidad automática. Esto significa que, antes que nada, debemos estar dispuestos a pensar por nosotros mismos, incluso cuando nuestras ideas desafíen el consenso popular. Otro paso fundamental para rechazar la conformidad es cultivar comunidades que valoren la libertad y el pensamiento independiente. El autoritarismo prospera cuando las personas están aisladas y temen ser vistas como diferentes. Encontrar aliados, aunque sean pocos, puede fortalecer la resiliencia individual. Estos grupos funcionan como redes de apoyo moral y psicológico, ayudando a los individuos a resistir el conformismo. Por último, es crucial aceptar que la valentía implica riesgo. No se puede desafiar sistemas opresores sin enfrentar incomodidades. Sin embargo, como observa Rushworth Kidder, donde no hay peligro, no hay valentía. Aceptar esta realidad transforma el miedo en combustible para actuar. Entender que la libertad y la justicia requieren sacrificios puede ser liberador, ya que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Rechazar la conformidad no es fácil, pero es necesario. La valentía no solo nos ayuda a preservar nuestra dignidad, sino que también crea las condiciones para que otros se inspiren y hagan lo mismo. Cada acto de valentía, por pequeño que parezca, debilita el ciclo de obediencia ciega y abre espacio para un futuro más libre y justo. No toda revolución comienza con gritos en las calles o grandes declaraciones públicas. Muchas veces, el cambio verdadero es silencioso, construido a través de actos cotidianos que parecen insignificantes, pero que tienen el poder de alterar el curso de la historia. Esos pequeños actos de valentía, sumados, crean una fuerza inconmensurable que desafía incluso a los regímenes más opresivos. Imagina a alguien que decide, en su lugar de trabajo, cuestionar una política injusta, o un estudiante que, en un salón de clases dominado por el conformismo, levanta la mano para expresar una opinión que podría generar controversia. Son gestos simples, pero que rompen el ciclo del silencio y animan a otros a hacer lo mismo. Como escribió Margaret Mead, nunca dudes de que un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo. De hecho, así es como siempre ha cambiado el mundo. La valentía silenciosa también se manifiesta en acciones como educarse sobre las injusticias históricas, apoyar financieramente causas que desafían la opresión, o incluso negarse a participar en prácticas que contradicen sus valores. Aunque estos gestos no reciban la atención de los reflectores, tienen un impacto profundo, especialmente cuando se convierten en ejemplos para los demás. El secreto de esta revolución silenciosa es que opera de abajo hacia arriba, desafiando el poder de los sistemas autoritarios que dependen de la pasividad colectiva. Es una forma de resistencia que valora la integridad individual y la conexión comunitaria. Cuando cada persona se compromete a vivir de acuerdo con sus principios, por pequeñas que sean las acciones resultantes, comienza a ocurrir un cambio irreversible. Esta revolución también nos enseña que la valentía no consiste en ganar grandes batallas de inmediato, sino en sembrar semillas que florecerán en el momento adecuado. La resistencia pacífica de Gandhi, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y las protestas silenciosas de disidentes en regímenes totalitarios son ejemplos históricos de cómo actos aparentemente pequeños pueden desencadenar olas de transformación global. Vivimos en una era donde la presión para conformarse es constante. Las redes sociales amplifican las voces conformistas, mientras suprimen el disenso. Pero incluso en este entorno, la revolución silenciosa continúa. Cada publicación honesta, cada conversación difícil y cada decisión de vivir auténticamente es un acto de valentía que, sumado a muchos otros, redefine lo que es posible. Al final, la verdadera revolución comienza dentro de cada uno de nosotros. El compromiso con el coraje moral, en nuestra vida cotidiana, es la base para un mundo donde la libertad, la justicia y la verdad puedan prosperar. Como dijo Solzhenitsyn, un mundo de hombres valientes es un mundo de esperanza. Que seamos los portadores de esa esperanza, un pequeño acto a la vez. La valentía moral es una virtud rara, pero indispensable, especialmente en tiempos en los que la conformidad parece ser el camino más fácil y seguro. A lo largo de este video, exploramos cómo la obediencia ciega alimenta el autoritarismo,
y cómo los actos individuales de resistencia pueden ser el primer paso para la transformación de toda una sociedad, ya sea en la historia de Viktor Pestov, en las enseñanzas de Rollo May o en las advertencias de pensadores como Ayn Rand. Queda claro que la libertad solo puede ser preservada por aquellos dispuestos a desafiar el statu quo y enfrentar riesgos en nombre de valores superiores. Estas personas, al rechazar la comodidad de la obediencia, asumen la responsabilidad de construir un mundo más justo. Ahora, nos corresponde a cada uno de nosotros reflexionar: ¿cómo podemos actuar con valentía en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos convertirnos en agentes de cambio en un mundo que con frecuencia recompensa la sumisión? La valentía no necesita ser grandiosa para ser significativa. Cada pequeño acto de resistencia, ya sea una palabra honesta, un gesto de apoyo a alguien oprimido o la decisión de cuestionar una injusticia, contribuye a la preservación de nuestra libertad. Nos gustaría agradecerte por haber llegado hasta aquí, por ser parte de esta reflexión y esperamos de esta transformación. Es en momentos como este cuando podemos comenzar a cultivar el valor necesario para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Déjanos en los comentarios cómo percibes el valor moral en tu vida. Comparte una experiencia en la que hayas decidido resistir o cómo crees que podemos fortalecer esta virtud en nuestra sociedad. Si este video te inspiró de alguna manera, suscríbete al canal, dale like y compártelo con quienes también necesiten escuchar este mensaje. Y por supuesto, mantente atento a los próximos videos, donde seguiremos explorando temas que desafían nuestras creencias y nos ayudan a ver el mundo con mayor claridad. ¿Quién sabe qué cuestión filosófica intrigante abordaremos después? Un misterio que solo será revelado en el momento adecuado. Gracias por tu presencia, reflexión y valentía. Nos vemos pronto.